Estamos en la planta integral de biodiesel de Olmedo, Valladolid. La producción de biodiesel supone en la actualidad una alternativa a los carburantes de origen fósil. Esta se produce a través de la obtención de biocarburantes extraídos de cultivos energéticos oleaginosos. De la planta Acor se puede además decir que es la única en España pensada, diseñada y construida de forma que incluye un sistema de producción integral en el cual se controla desde la recepción y secado de la semilla oleaginosa hasta la producción de biodiesel. Todo el proceso industrial que estamos viendo se puede dividir en tres grandes bloques. Un primer bloque que es la recepción, el acondicionamiento y el almacenamiento de la semilla de la cual vamos a obtener el aceite y el biodiesel posteriormente. Un segundo bloque industrial que sería la extracción del aceite de esas semillas oleaginosas, en el caso de la planta nuestra, semillas de colza y semillas de girasol. En ese proceso de extracción de aceite vamos a separar el aceite de las harinas van a ir destinadas a alimentación animal, a fábricas de piensos, y los aceites van a ir al proceso siguiente, que sería ya el propio proceso de la transesterificación, con un proceso de purificación o de refino previo y luego la transesterificación para la transformación en biodiesel y su posterior comercialización con mezcla con diésel de origen fósil para la automoción. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la planta de biodiesel de Olmedo es una unidad de producción automatizada en su práctica totalidad. Con esto queremos decir que los operarios de planta han sido sustituidos a la hora de realizar la mayor parte de sus tareas físicas y mentales por una serie de procesos y métodos previamente programados. La automatización de toda la planta lo que nos permite es tener un control más riguroso de todo el proceso. ¿Esto en qué redunda? Pues redunda en garantizar mejor la calidad del producto, en controlar los consumos y controlar los rendimientos de todos los procesos industriales. Comparando las fábricas antiguas con un proceso similar al que tenemos aquí, con una fábrica moderna, realmente la diferencia fundamental es el mismo proceso, no es un proceso diferente, pero sí es verdad que la inversión en instrumentación y en automatización reduce, aumenta el rendimiento de la planta fundamentalmente y reduce evidentemente la diferencia, los tiempos muertos, reduce los consumos, es algo fundamental. Evidentemente la mano de obra hoy en día es un punto importante, pero sobre todo la calidad y los consumos de la planta, ¿no? Precisamente esta planta nos va a servir de ejemplo para entender algunos de los conceptos elementales en materia de automática. Por automatización entenderíamos la aplicación de la automática al control de procesos industriales. A su vez, por proceso, entendemos el objeto que deseamos controlar. Este proceso está sometido a una cierta entrada y genera una salida producto de las transformaciones que se producen dentro del proceso. Estas salidas son las variables que deseamos controlar, es decir, mantener en unos valores de referencia dados. En muchas ocasiones, este proceso se ve sometido a perturbaciones externas que tratan de llevar a su salida fuera de sus valores de referencia. En esta situación, si el proceso se encuentra inmerso en un bucle de control automático, o lo que es lo mismo, está automatizado, debe responder de forma autónoma, llevando otra vez a sus salidas a dichos valores de referencia, a pesar de las perturbaciones que actúan sobre el mismo. De manera general, podríamos hablar de tres tipos de procesos industriales: los procesos continuos, los procesos discretos y los procesos batch. Los procesos discretos serían aquellos en los que la salida del proceso se produce en formas de unidades o un número finito de piezas. Un ejemplo clásico sería el de la producción de automóviles. Por su parte, los procesos conocidos como batch serían aquellos en los que la salida del proceso se lleva a cabo en forma de cantidades o lotes de material. Para ejemplificar este caso, nos serviría la producción industrial de cerveza. Sin embargo, el caso que nos ocupa es el de los procesos conocidos como continuos, que se caracterizan por la salida en forma de flujo continuo de material, que en nuestra planta sería concretamente biocarburante.
¿Cómo puede funcionar una instalación como la que estamos como aquella en la que estamos en estos momentos, prácticamente sin operadores en planta? La automatización hace básicamente lo mismo que lo que haría una persona manualmente. Es obvio que hay que realizar muchas operaciones. En concreto, estamos ahora ante una de los elementos que sirven para dosificar distintos productos a los reactores que tenemos a nuestra derecha. Entonces, para realizar esta dosificación de forma precisa, podemos utilizar a un operador humano que evidentemente tendría que estar abriendo o cerrando una válvula y no sabría exactamente si las cantidades que está introduciendo o no son las adecuadas, a menos que estuviera continuamente midiendo el caudal, lo cual es difícil de hacer en forma manual. Debido a la compleja naturaleza de la mayor parte de las fábricas de nuestro entorno industrial, se multiplican el número de variables y operaciones. Esta situación hace insostenible la posibilidad de que un operario pudiera encargarse de supervisarlas todas. Necesitamos equipos de medida, pero equipos de medida que sean capaces de enviar la señal al elemento de decisión. Antes era el operador humano, ahora es una sala de control. Y más exactamente, los reguladores que están programados en los ordenadores que hemos visto antes en la sala de control. La sala de control sería a esta planta lo que el cerebro al cuerpo humano. Una fábrica moderna suele incorporar cientos, en ocasiones miles, de estas señales informativas del estado de los diferentes procesos. Esta es la sala de control de la fábrica, donde se controlan cada uno de los procesos. Cada operador está controlando 1 o 2 unidades de proceso y desde aquí se centraliza toda la información de la planta, ¿de acuerdo? Un concepto importante en este tipo de procesos es el del lazo de regulación. Estos lazos no son sino los dispositivos que sustituyen las tareas que manualmente realizaría una persona. Los lazos estarían a su vez controlados por un ordenador en el que previamente se han programado sus funciones. Fundamentalmente tienes la variable que se quiere controlar, es la fundamental, la toma de medida de la variable que se quiere controlar. Se requiere el regulador, es decir, el elemento con el que vamos a controlar esa variable, ¿de acuerdo? Y tener un conocimiento, evidentemente, del proceso, ¿de acuerdo?, donde está integrado ese lazo de control. En un lazo de regulación, lo que hacemos en principio es sustituir al operador humano por un sistema automatizado. Los elementos de ese sistema automatizado son los mismos que los que tendría que hacer el operador. Tendría que medir o saber cuál es el caudal de producto que está pasando. Eso lo hacemos aquí en forma automática con un caudalímetro másico en este caso. Tendría que comparar el valor de ese caudal con el valor deseado. Para ello utilizamos un regulador. Estos transmisores de caudal envían una señal a la sala de control donde se compara con el valor deseado de caudal y el operador decidiría si el caudal que está metiendo es más o menos de lo que desea. Del mismo modo, hay unos algoritmos y unos métodos de control programados en los ordenadores de la sala de control que comparan los valores medidos con los valores deseados y calculan cuál es la corrección que debe de hacerse sobre las válvulas que permiten el paso del líquido. En este caso, desde la sala de control se envía una señal a una válvula automática, en concreto a través de esta señal, que se abre o se cierra automáticamente para permitir el caudal deseado. El sistema de la sala de control permite supervisar los valores de todas las variables del proceso y al tiempo permite actuar sobre ellas. Los operarios, en este caso, actúan supervisando desde la sala de control todas estas variables y en función de cada operación corrigen las proporciones de las mismas. La supervisión se hace en base a distintos diagramas, a gráficas, pues,
Simplemente con un clic podemos ver la evolución en el tiempo de una variable o aquellos valores de todas las variables más representativas. Del mismo modo, los operarios pueden fijar el valor de otras variables del proceso, pues simplemente poniendo el valor correspondiente de la variable en el valor de la consigna de los reguladores, y con todas estas funciones básicas de observar lo que ocurre en la fábrica y de mantener o regular los valores de otras variables críticas del proceso, estos sistemas nos permiten al mismo tiempo otro tipo de funciones, entre ellas atender a la seguridad del proceso por medio de un sistema de alarmas que tanto indican cuando el proceso se está desviando de los valores deseados como aquellas situaciones que son potencialmente peligrosas y nos permiten actuar a tiempo para evitar una situación de proceso degradado, digámoslo así, como por otro lado, al darnos una información muy completa de todo lo que ocurre en la planta, pues nos permiten gestionarla de una manera mucho más racional. El fin último es siempre garantizar y maximizar la calidad del producto. El tema de la automatización del proceso también nos repercute muy significativamente en garantizar una calidad del producto final. ¿Por qué? Pues porque en todo proceso industrial, y más en este que es un proceso bastante químico, hay una serie de factores como son las cantidades de reactivos a añadir al producto y las condiciones de operación de esos reactores que pueden influir de una manera muy notable en la calidad del producto final. Entonces, el tener un sistema automatizado nos hace que eso esté más controlado y que esas variables que pueden existir por las dosificaciones, al estar controladas automáticamente y no manualmente, sean menos variables, por decirlo de alguna manera, y nos mejoren la calidad y nos den una garantía mayor en la calidad del producto. Pero el proceso no termina con la obtención del producto. En una fase posterior, toda la información recogida por los sistemas de control se convierte en valiosas pistas de vital importancia a la hora de reorientar y mejorar el proceso industrial. Pues es fundamental y hoy en día las empresas se basan en esto para optimizar y para analizar rendimientos, es decir, la integración de un sistema de control básico como el que se tiene en esta planta con sistemas superiores, ERP, SAP, evidentemente cada día está mucho más integrada, no solamente la visión de una fábrica donde se integra la parte de proceso con la parte de laboratorio, producción, expedición, compras, es decir, evidentemente ese es el futuro, ¿no? Y intentar tener una planta y un conjunto de la planta global, ¿no? Esta es una unidad de proceso que genera mucha información y esa cuando está puesta en un nivel superior, digamos, es donde se le saca todo el rendimiento, ¿no? Esa información que nos genera todo el sistema de automatización en un futuro, evidentemente nos va a permitir tener un análisis muy pormenorizado y muy detallado de aquellos puntos en los cuales podemos mejorar, tanto a nivel de calidad como también a nivel de control de consumos, de ahorros energéticos y de rendimientos en la producción. Principalmente va a ser un análisis muy pormenorizado que nos va a dar una idea de en qué puntos nosotros podemos ajustar más los controles y ahorrar energéticamente o mejorar rendimientos y consumos. Es importante recalcar el hecho de que la automatización nos ayudará a conseguir el objetivo de hacer nuestro proceso industrial un proceso seguro. La seguridad del proceso pasa lo mismo. Ese control de todas las variables del proceso nos hace estar tranquilos en cuanto a que el proceso está transcurriendo dentro de los parámetros que están prefijados. Seguridades en cuanto a calidad y seguridades en cuanto a emisiones medioambientales también, y seguridades en consumos de reactivos peligrosos, de ácidos y de sosas. La creciente importancia de la automatización en los procesos industriales modernos es una realidad. Por eso mismo, desde el sector industrial no se deja de hacer hincapié en reclamar más presencia de materias relacionadas con la automática en los planes de estudio de las carreras del ámbito de las ingenierías. Para nosotros, en una instalación como la nuestra de Accor, sería deseable tener gente con formación en instrumentación, en automatización y en regulación, que aparte de llevar el proceso como operarios de planta,
pues tuviesen conocimientos para poder manejar y reparar posibles incidencias que surgiesen en los bucles de control y en la automatización del proceso. El hecho casi milagroso de que una pipa de girasol pueda llegar a mover un coche es por resultado de un complejo proceso industrial que distaría mucho de ser posible si no fuera por la automatización de dicho proceso. Yo creo que hoy en día es fundamental el tener un buen control de todo el proceso industrial. Hace años los márgenes de operación eran muy diferentes, la calidad que se exigía no era la misma de hoy en día, los gastos energéticos no representaban lo que representan hoy en día. Hoy en día el que una instalación industrial sea rentable requiere de un máximo control y de un máximo rendimiento de la instalación. Y esto, en mi opinión, hoy en día no es pensable hacerlo de manera manual. Entonces el control y la automatización nos permite ajustar todos esos consumos, todos esos rendimientos que pueden hacernos el que la instalación sea eficiente o que no sea rentable económicamente. El control de los procesos continuos aparece cada vez que tenemos una variable que deseamos mantenga un cierto valor constante, ya sea la temperatura de una habitación, la velocidad de un coche o las diferentes variables que, como hemos visto, operan en una planta como la que hemos tenido la oportunidad de conocer. La forma en la que nuestro cuerpo regula su cantidad de azúcar en la sangre y el piloto automático de un avión tienen más en común de lo que podríamos imaginar. Los lazos de control, pues, aparecen en una diversidad innumerable de sistemas que, a pesar de sus particularidades, mantienen una serie de elementos comunes, cuyo estudio, como hemos podido comprobar, se encuentra en la base de la automática.